de la ciudad de Puebla, ¿no? Ahora sí que cuéntanos un poco, ¿qué traes para nosotros el día de hoy? Sí, ok. Bueno, yo soy coordinadora de Patrimonio Histórico e Identidad del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y bueno, les venimos a platicar un poco de las actividades que tenemos en marzo y abril y pues también para hablarles un poco sobre el tema del patrimonio cultural, del patrimonio histórico y bueno, lo que hacemos en esta área, ¿no? Y algunas actividades más que tiene el IMAC en otras áreas, ¿no? Así es. Y pues bueno, mi querido Fabián, ahora sí que tú que estás en ese ramo, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Pues se vienen cosas bastante interesantes. Recuerden que justamente en abril tenemos Semana Santa. Entonces aquí Romy nos va a hablar acerca de este famoso festival Pasión que ya lleva muchos años aquí en la ciudad de Puebla y de demás actividades. Y también vamos a enfatizar un poco acerca de lo que es el patrimonio histórico y cuál es la diferencia también entre patrimonio histórico y patrimonio cultural, ¿no? Que pues, es bastante importante. Entonces es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí que ¿qué vamos a tener para el próximo mes? Que ya también está a la vuelta de la esquina, ya estamos a nada. Y obviamente para también después de lo que es esto de Semana Santa, cuéntanos un poco ¿qué recomendaciones nos traes? Sí, bueno, el IMAC y en particular la Coordinación de Patrimonio Histórico e Identidad, estamos organizando algunas actividades referentes sobre todo a lo que son algunas de las tradiciones en la ciudad de Puebla y bueno, tenemos empezando abril lo que es la 13ª edición del Festival Pasión. Este festival que generalmente en años anteriores lo que se hacía era realizarse en algunas de las iglesias de la ciudad de Puebla donde se presentaba música barroca, ¿no? Y bueno, en esta ocasión por la situación de la pandemia pues va a ser de manera virtual. Vamos a tener algunos conciertos grabados y van a ser transmitidos en la página de Facebook del IMAC. Después tenemos algunas actividades sobre la Fundación de Puebla. Puebla cumple 490 años de su fundación. Okay, entonces a partir del 16 de abril vamos a tener algunas actividades sobre todo artísticas, ¿no? Tenemos obras de teatro, tenemos música, tenemos danza. Entonces bueno, eso es lo que van ustedes ir viendo a través de la cartelera del IMAC que va a salir próximamente para que sigan estas actividades y por ahí también pues algunas otras, sobre todo porque en el IMAC vienen más eventos como por ejemplo la fiesta del libro que se viene a finales de abril, ¿no? Entonces okay, también perfecto. Vamos a participar en esto. Pues sí, bastante interesante esta visión que está dando ahorita el IMAC, ¿no? Sobre todo porque pues todavía seguimos en condiciones de pandemia y entonces pues todo se está grabando, todo se está haciendo así y como tú lo dices, aparte ahora quieren cambiar el enfoque, no quieren llegar un poquito más hacia el público de a pie y dejar un poco esta cuestión pues más formal que se tenía de este festival, ¿no? Donde pues por lo regular eran estos conciertos en las iglesias, entonces se pretende ahora sacarlos más hacia la calle, ¿no? Sí, exacto. Bueno, no a la calle porque no se puede, pero se puede. Es un decir, sí. Más hacia la gente de pie, ¿no? Exacto, sí. Generalmente pues muchas personas no tienen como esa conexión con la música quizá un poco más barroca, académica también como se le llama, entonces quizá había como esta pues un desapego, ¿no? También. Y lo que queremos hacer es sobre todo fomentar en los músicos de la ciudad de Puebla que su formación también se da este tipo de música, que nos apoyen haciendo que la gente pues empiece a vincularse un poco más con este tipo de música. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este sentido, en lo que es el Festival Pasión. Los conciertos que va a haber, la gente que va a dar estos conciertos nos van a hablar un poco sobre este tipo de músicas, ¿no? Las melodías, las composiciones, de dónde viene esta música. Entonces de esa forma lo que estamos haciendo es tratar de ampliar un poco el sector al cual iba dirigido este festival, ¿no? Okay. Sí, desafortunadamente pues todavía la situación va a ser de que pues, estas vacaciones nos va a tocar quedarnos aquí, entonces pues es bueno que el instituto esté ofertando estas cosas, ¿no? Para todos los que nos vamos a quedar en casa y no nos vamos a ir a la playa, ¿no? Que pues nadie se debería de ir de cierta forma, ¿no? Así es, de hecho. Cuéntame, me gustaría, por ahí yo tengo una pequeña pregunta, sí. Me gustaría preguntarte cómo ha sido, pues, ahora sí que empezar a difundir todo lo que es el tema del arte y la cultura, más que nada haciendo mención de los eventos que ustedes llegan a organizar, a desarrollar, cómo ha sido pues sí, el
brincarse del tema presencial sí. al tema en línea, no sé, sí, algo sí. que nos pudieras contar acerca de. Sí, bueno, el IMAC no ha dejado de trabajar desde el año pasado, quizá algunos meses cuando se dio el decreto de parar actividades, pero desde mucho tiempo antes el IMAC ha estado trabajando, sobre todo haciendo actividades en vivo y o grabadas, ¿no? Lo que estamos utilizando es el Facebook, otros medios de comunicación, radio, redes sociales. Entonces, pues se ha ampliado la visión para el IMAC, ¿no? Lo que antes eran hacer eventos simplemente presenciales, ahora se están haciendo en línea, y también hemos llegado a más población, ¿no? Hemos tenido actividades que han tenido reproducciones muy altas, ¿no? Y eso nos ha confortado porque entonces sabemos que hay un público que sí está valorando lo que se está haciendo desde el IMAC, ¿no? Y pues sobre todo el reto también es en qué momento saber cuándo nos van a dar oportunidad ya de abrir un poco más estas cuestiones de eventos culturales y así. Entonces estamos a la espera de ver cómo se van a desarrollar los eventos y cómo vamos a poder entonces mediar entre el público que ya tenemos en redes sociales, ¿no? Y llevar también a un público más amplio. El IMAC desde esta administración lo que buscó hacer también fue atender a zonas un poco marginadas, ¿no? De lo que era el arte y la cultura, ¿no? Entonces desde un principio se planteó llegar a colonias a las cuales no llegaban este tipo de eventos, ¿no? O por ejemplo las juntas auxiliares fue un punto muy importante para el IMAC, y bueno, con esto de la pandemia se detuvo un poco, pero siempre ha sido nuestra meta, ¿no? Así es que todos los eventos que se han hecho y demás lo que buscan es generar esta comunidad entre los artistas, promotores culturales y la gente, por ejemplo, de las juntas auxiliares o de las colonias más alejadas de la ciudad, ¿no? Hacer cultura hacia adentro, ¿no? Más que Exacto. hacer esta como cultura hacia el turismo y hacia, pues, venderte, ¿no? Como Estado, es más del propio Estado para los mismos que habitan el Estado. Eso es lo interesante de esta postura que está tomando el IMAC, por ejemplo. Sí, así es. Por ejemplo, a mí ese tema de que en muchas ocasiones, yo creo de manera muy personal que la situación que estamos viviendo se ha prestado para que gente que en determinado momento no tenía el tiempo, o que pues, obviamente se encontraba trabajando de un lado a otro, y que en muchas ocasiones, a mí me llegó a suceder en algún momento que pues ya me enteraba de ciertas cosas cuando ya habían pasado, ¿no? Sí. Y decía, chin, ya no pude ir, o ya se me barrió, ¿no? Pero ahorita, pues sí, con las nuevas tecnologías, con el tema de las redes sociales, pues obviamente tenemos el chance de, si seguimos, por ejemplo, lo que es la página del IMAC como tal, el que te lleguen las notificaciones, el de estar viendo los carteles digitales. Incluso, ¿no? Así como yo le he comentado en alguna otra ocasión, de la misma forma que hace muchísimos años, porque sí, eso ya tiene bastante, la radio era completamente fugaz, que si lo escuchabas en ese momento ya la habías hecho, ¿no? Sí, claro. Y si no, pues ni modo, porque no había como tal un lugar en donde ir a encontrar una repetición, o en donde volver a escuchar ya sea un programa de variedades o la información que se estaba dando en ese momento, pero ahora sí ya se puede, ¿no? Ahora yo creo que también es algo muy importante, y yo creo que en eso radica el hecho de lo que tú nos comentabas, de que han tenido reproducciones con bastante buenas, ¿no? Sí. Números bastante buenos, y es que pues si a mí, que en determinado momento, no sé, ya sea que me encuentre haciendo home office o en el día que me toca salir a trabajar como tal, me pierdo del evento, pues sin problemas puedo llegar por la noche y ver esa repetición, ¿no? Sí. O sea, disfrutarlo desde la comodidad de mi casa. Ahora sí que por la necesidad de, obviamente, de cuidarnos como tal, entonces me parece que es una herramienta bastante útil, y como lo decía aquí mi querido Fabián, es que también ha podido acercar esto pues sí, como tal, a las colonias de aquí de Puebla, ¿no? Sí. Por lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces la gente que trabaja, o a la que se le barre y no ve el evento. Entonces yo creo que es una oportunidad bastante buena para poder sentarse a disfrutar un poco de la oferta que ustedes tienen para todo el público como tal, ¿no? No sé, algo más que nos puedes comentar, mi querido Fabián. Pues en el caso de, por ejemplo, patrimonio histórico, sí, muchas cosas tienen que ser más presenciales, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, pues, el método como para resolver eso? Bueno, por ejemplo, en este caso que nos comentaban de los videos y demás, lo que hemos hecho es seleccionar algunas como de las tradiciones, de las costumbres
que nosotros promocionamos a través de la coordinación y grabarlas, ¿no? Sobre todo porque con eso se deja el testimonio, porque muchas veces en el IMAC, en estos eventos presenciales y demás, pues hacíamos talleres, por ejemplo, con artesanos y demás, ¿no? Y pues como dicen, la gente que podía iba y la que no, pues ahí se perdían del evento. Y entonces, en esta ocasión lo que hemos estado haciendo es seleccionar este tipo de oferta que queremos dar a la población y grabarla, ¿no? Y dejarla en el testimonio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, me parece que el año pasado en YouTube ustedes pueden encontrar, por ejemplo, algunas entrevistas que les hicieron a varios artesanos como muy representativos de la ciudad de Puebla. Entonces, hemos estado en esa selección de qué es lo que nos puede caracterizar muy fuertemente, ¿no? Y entonces grabarlo, ¿no? Algunas de las tradiciones, hacer entrevistas, o algunas que, por ejemplo, la gente no ha podido vivir, ¿no? En este momento, pero sienten esa necesidad o esta añoranza de pues haber querido estar en estas actividades, ¿no? Ese fue el caso de, por ejemplo, el Festival de Huehues que tuvimos en febrero, ¿no? Que pues mucha gente se quedó con esas ganas, ¿no? De ver esta festividad y pues lo que hicimos fue hacer algunos videos, ¿no? Y sobre todo también las cuadrillas y todo nos decían es que nosotros necesitamos salir a las calles, necesitamos bailar como cada año, seguir esta tradición y por esto mismo pues no pudieron hacerlo, ¿no? Pero por eso mismo se hizo unas grabaciones y pues también fue algo de lo que la gente también vio mucho, ¿no? En Facebook y siguió, ¿no? Esta actividad. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita, ahora sí que hasta este punto en el que nos encontramos, que yo no sabría decirte o yo no sabría expresar exactamente si estamos más para allá que para acá. No, sí, porque de repente yo creo que es evidente, ¿no? En todos los medios de comunicación que tenemos a la mano es que la moneda está en el aire todavía, ¿no? Aún no hay como vamos a decirlo así, una fecha en específico para decir, ¿saben qué? Vamos a regresar a una nueva normalidad, porque seamos realistas, las cosas así son, ¿no? Pero hasta este punto, ¿tú qué nos podrías recomendar que nosotros podríamos buscar respecto a las fechas que estamos por pasar, que como tal el IMAC nos oferten para estos días de asueto que se vienen, para ahora sí, como decía mi compañero Fabián, para evitar irnos de pinta a la playa y que pues esto obviamente no tenga un fin próximo? ¿Algo que nos puedas recomendar para las fechas que se vienen? Sí. Bueno, pues sobre todo sí es definitivo el decir que pues es importante cuidarnos como comunidad y por eso es necesario no salir de nuestras casas. Y bueno, pues el arte y la cultura siempre es importante para una sociedad, sobre todo en estos tiempos tan complicados, ¿no? Siempre es como un escape, una necesidad de las personas. Entonces, el IMAC va a ofertar actividades de teatro, de danza, de circo, música, ¿no? O sea, es un repertorio muy grande y entonces la gente puede encontrar ahí muchas cosas que pueden ayudarla como a sobrellevar estos momentos que tenemos, ¿no? Entonces creo que es una cartelera muy amplia, incluso también hay algunas actividades para niñas, para niños, ¿no? Para adultos, ¿no? Tenemos la subdirección para la cultura de la no violencia y discapacitados, ¿no? Dentro del IMAC. Entonces me parece que ellos también están haciendo un trabajo muy importante tratando de llegar a otros sectores que quizá habían sido desatendidos, ellos lo están haciendo. Entonces, por eso es que es importante seguir la página de Facebook del IMAC, porque van a ver que es una oferta muy amplia la que está haciendo, ¿no? Así es. Mi querido Fabián, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, pues al respecto también en abril se viene, pues como lo habías comentado en un principio, lo de la Fundación de Puebla. Entonces también se me veía interesante hablar un poquito acerca de qué actividades tenemos ahí en esta pues fecha histórica y bastante importante para todos los que habitamos este estado, ¿no? Sí, exacto. Bueno, precisamente nosotros que hemos estado involucrándonos más en mirar quizá un poco de la historia y la identidad de la ciudad de Puebla, a los alrededores, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay juntas auxiliares que tienen, por ejemplo, características prehispánicas, ¿no? Sí. Entonces, es importante para nosotros mencionar y difundir el hecho de que la ciudad de Puebla se
funda hace 490 años, pero que ya tenía raíces históricas importantes, ¿no? Entonces, pues la idea es como cambiar un poco la mirada, ¿no? Que la gente vea que la ciudad de Puebla sí es una ciudad española, pero tiene también la influencia prehispánica en estas, por ejemplo, juntas auxiliares como San Francisco Totimehuacán o San Pablo Xochimehuacán, que también son de la época prehispánica. Entonces, esa es la mirada que queremos hacer, y también la del desarrollo artístico, ¿no? Porque conocemos la parte histórica, ¿no?, de la fundación y demás, pero lo que queremos hacer es invitar a actores, a músicos y demás, que este hecho histórico lo puedan interpretar a través del arte, ¿no? Entonces, creo que es lo que más queremos desarrollar, ¿no? Sino que no sea también la plática académica con un historiador y demás, que nos diga, pues esto pasó y demás, sino más bien como que darle otro giro, ¿no?, a través de esto. Ok, ahora recuérdanos, ¿en qué páginas podemos encontrar esto? ¿Dónde podemos hallar todas estas actividades? Sí, en la página de Facebook del IMAC, ahí vamos a ir subiendo todo, la cartelera que tenemos para la Fundación de Puebla, y en sí todas las actividades que hay. También hay otros medios de difusión, pero todo a partir de la página de Facebook, porque también tenemos algunos podcasts, ¿no? Tenemos incluso audiolibros y demás que se van a ir haciendo. Entonces, también algunas cosas en Twitter, ¿no? En demás, ¿no? Pero principalmente en Facebook. Sí, vamos a decir que la plataforma más visitada, la que mejor se alimenta es Facebook. Y bueno, tiene mucha razón de ser por la cantidad de información que esta puede almacenar, y que pues, obviamente casi todos o la mayoría tiene por ahí su cuenta. Entonces yo creo que una de las recomendaciones que le podemos hacer a toda la gente es aprovechar bastante estas herramientas que tenemos, las redes sociales como tal, han brindado pues la oportunidad de poder conocer desde cosas o sucesos que se dan en otros lugares, hasta pues, obviamente lo que tenemos aquí ahora sí que en el ambiente local, ¿no? Y algo que me parece bastante importante rescatar es, de lo que tú nos acabas de comentar, es que sí, exactamente, Puebla tiene bastante historia a su alrededor, ¿no? Muchísimas ocasiones, cuando me pasan el tema, y luego este rollo de patrimonio histórico, pues obviamente lo primero que viene a la mente de una persona es el tema barroco, ¿no? Las iglesias, el centro histórico. Sí, la etapa colonial, ¿no? La etapa colonial, exactamente, ¿no? Las iglesias, entre muchísimos otros monumentos históricos que se encuentran en la ciudad. Pero en muchas ocasiones dejamos de lado esto, ¿no? Que acompañado de la historia de la ciudad de Puebla, pues también está el tema de cómo fue como tal su fundación, ¿no? Cómo fue la historia de los pueblos que estuvieron anteriores a la conquista, cómo fue que estos fueron combinando sus historias, y que hasta la fecha, yo creo que si nos vamos a algunas juntas auxiliares, en sus ferias patronales, vemos elementos de ambas, ¿no? Claro. Vemos estos dos elementos, tanto como el tema de la cultura española, como el tema de la cultura prehispánica. En la misma toponimia lo podemos ver, ¿no? Pues es como, por ejemplo, San Francisco, Totimihuacán, el mismo nombre lo dice, está el nombre religioso San Francisco, y luego el Totimihuacán, que es el nombre prehispánico, ¿no? Eso es bastante interesante. Y así hay una infinidad de cosas que podremos descubrir del Estado, ¿no? Como tal, y obviamente pues también de la mano, obviamente apoyándonos de ustedes como tal, pues obviamente de sus investigadores, de la gente que está trabajando, de todas estas personas que se dedican a buscar todos estos, como tal, toda la historia, y pues ponerla al alcance de la mano de la gente, ¿no? Ahora sí que pues nada más es la invitación a todo el público que nos escucha a tomarse un ratito en el día, visitar sus redes sociales, y obviamente ahora sí que para la que sea de su preferencia, como le decías tú, ¿no? Quizá Twitter, quizá Facebook, no sé, tal vez tengan Instagram también. Sí, tienen todas las redes. La página oficial del IMAC también, ahí se suben boletines y todo, perfecto. El calendario y demás. Sí, así es. No sé, algo más que nos quieran comentar.
Pues quizá un poco mencionando esto del patrimonio, pues sí, nuestra idea también es que la población se acerque a otras formas de identidad y de patrimonio en nuestra ciudad, ¿no? Porque hemos visto que generalmente cuando a la población se le pregunta cuál es el patrimonio de la ciudad de Puebla, ¿no? Generalmente siempre son los mismos símbolos o los mismos, los mismos elementos, ¿no? Entonces siempre te mencionan pues las iglesias, la Talavera, ¿no? Los dulces típicos y demás. Sin embargo, el término de patrimonio es muy amplio, ¿no? Y no nos gustaría en el trabajo que estamos haciendo contenerlo solamente en eso, ¿no? Sino al contrario, buscar más aspectos del patrimonio, porque al final patrimonio quiere decir el valor que le da la población a algunos símbolos, ¿no? O algunas actividades que realiza la población. Entonces, no es encerrarse solamente en algunos aspectos, sino buscar otro tipo de manifestaciones de este patrimonio histórico, ¿no? Y eso es lo que con Fabián, por ejemplo, he platicado mucho, ¿no? Sobre algunas actividades, eventos que podremos realizar, porque precisamente el patrimonio es muy amplio, ¿no? Claro. Sí, así es. Y fíjate que en muchas ocasiones, pues nosotros incluso como medios de comunicación, porque yo creo que sí es importante mencionarlo, a veces dejamos o pasamos por alto este tipo de cosas, ¿no? Muchísimas ocasiones a veces caemos en el rollo de pues lo que es tendencia, lo más popular, ¿no? Y a veces no le damos la difusión que deberían tener este tipo de actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es importante, ¿no? Muchas ocasiones nos quedamos pensando que este tipo de temas solamente tienen cabida en el aspecto académico, ¿no? Que solamente estudiantes que están buscando desarrollar una investigación sobre algunos aspectos históricos del Estado, de la ciudad, son los que accesarán a ellos, ¿no? A mí en algún momento, ahora sí que hace un par de años, porque de hecho así es, o sea, antes de que esto sucediera, sí me llegó a tocar asistir a algunos eventos en los que yo sí decía, oye, esto no me lo sabía, ¿no? Y también toparme con algunas personas, así como aquí nuestro querido Fabián, que de repente en charlas que tenemos así después de programa, o cuando nos hemos llegado a encontrar, es así de, no, pues mira esto y esto y esto, y también pues ahora sí que en algunas cosas que yo me encontré en redes sociales, que sí te dan como el chance de decir, mira, no solamente es no sé, la historia de la catedral, la historia del palacio como tal, ¿no? Del palacio municipal, ¿no? Sino que también hay otras cosas. Por ejemplo, yo así de manera muy personal me he topado con ciertas casas en esta zona del centro, que si algunos ponemos atención tienen placas ya sea de Talavera, que dicen aquí vivió tal persona ilustre, y tú dices, oye, yo nunca me lo imaginé y paso por aquí todos los días, ¿no? Entonces yo creo que es como el chance de poder pues conocer un poco más, ¿no? Y a veces te sorprendes, ¿no? Porque cuando te metes ahora sí que hay con papá Google y pones pues ahora sí que los nombres de las personas ilustres que vivieron en determinados en estas casas, dices, ay, en serio, yo no sabía, yo ni me la imaginaba, ¿no? Y es así que vas aprendiendo un poco, y yo lo veo desde este punto de vista, vas valorando un poco más tu entorno, los espacios públicos, los parques como tal, algunas casas, algunos museos. Entonces creo que simple y sencillamente es darnos esa chance de conocer un poco más el lugar en el que vivimos. Yo, de manera muy personal, yo no soy nativo del estado de Puebla, soy del vecino estado de Tlaxcala, pero irónicamente conozco un poco más de aquí que de allá, ¿no? Pero es algo muy bonito, ¿no? Porque yo creo que se presta a poder tener ese acervo para poder en algún momento platicar con la gente de aquí, ¿no? Y de la misma forma invitarlos a visitar, por ejemplo, allá al estado de Tlaxcala, y poder tener ese diálogo, ¿no? Ese diálogo tan rico, sí, como tal, tan lleno de historia, de información, que siempre será valiosa, ¿no? Porque pues al final es nuestra historia como tal. No sé, algo más que nos quieran comentar. Mencionar esta parte bonita de la historia, ¿no? Que pues no está nada dicho al 100% y que muchas cosas se pueden seguir reescribiendo, como lo decías, ¿no? No Puebla empezó en 1531, sino pues ahí hay una historia más allá de eso, ¿no? Y pues bastante interesante. Y pues ahorita pasar el tema de hablar un poco de lo que es el patrimonio histórico, patrimonio cultural, si te parece.
Sí, bueno, el término de patrimonio generalmente en mi caso, por ejemplo, tenía un poco de recelo al principio, ¿no? Porque es esta idea del patrimonio que nos venían manejando, como decíamos, ¿no? De una Puebla barroca, de un monumento, ¿no? Que no se mueve, de una talavera que es como gloriosa y magnífica, ¿no? Cuando uno empieza a investigar un poco más sobre lo que es el patrimonio, te das cuenta que el patrimonio son este valor que se le da a las cosas, ¿no? A las actividades, ¿no? Porque está el patrimonio tangible, intangible, ¿no? Claro. Entonces, una vez que uno ve que no es solamente eso que te vienen diciendo, te das cuenta que el patrimonio es muy amplio, ¿no? Y eso es lo que queríamos valorar, ¿no? Un poco más de ese patrimonio que ha sido un poco olvidado, que a veces nos dicen que no es tan importante, ¿no? Nosotros sí darle un poco más de importancia, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues, para mí el patrimonio cambió un poco esta concepción que yo tenía, ¿no? La idea de patrimonio, pues, viene... Si nos vamos como al significado y demás, pues podremos ver que viene esta idea de patrimonio de la herencia, ¿no? Claro. Como nosotros muchas veces lo conocemos. Es el valor comunitario. Ajá, exacto. Muchas veces, ¿no? Sí, o sea, esta idea de una herencia, ¿no? De la población, de la gente, de un estado, de la comunidad. Y entonces de esta forma vemos que no es solamente una cosa o un edificio, demás, ¿no? Sino es las tradiciones, las leyendas, las festividades, ¿no? Algunas creencias que se tienen, ¿no? Por eso es que es un término muy amplio y entonces por eso es que nosotros queremos llegar a esos patrimonios que están un tanto olvidados, ¿no? Decíamos, el patrimonio, por ejemplo, musical de Puebla es muy amplio, ¿no? No sé, claro. No es solamente el Qué chula es Puebla, ¿no? Sí. Sino hay manifestaciones musicales muy amplias, ¿no? Hay instrumentos que incluso han desaparecido, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, en la época de la colonia se utilizaban mucho y que ya en estos tiempos, por ahí hay algunos que están rescatando este tipo de instrumentos, pero sí, digo, es parte de cosas más intangibles, como lo dices. Sí, y por ejemplo, pues está otra parte importante del patrimonio es la comida, ¿no? Entonces, son como esos sabores, rescatar el trabajo también de algunos de los cocineras que hay en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el IMAC estamos haciendo algunos videos sobre cocineras tradicionales en los mercados, ¿no? Okay. Que es quizá algunos de esos sectores que no habían sido tocados, porque generalmente cuando nos hablan del mole poblano, por ejemplo, van a estos grandes restaurantes, ¿no? Claro, que están en el Zócalo y demás, y no hay esta vinculación de la gente con ese tipo de platillos, por ejemplo, pero ya cuando te vas con la gente que realmente en los mercados trabaja, por ejemplo, ¿no? Que te dice, ¿no? La tradición de dónde viene el hecho de que ellos hagan mole, ¿no? De esta tradición de las abuelas y demás, ¿no? Sí, ahí claro. Es cuando realmente cobra un valor más importante para nosotros, ¿no? Y como tal de los... Por ejemplo, algo que de entrada me acordé de una frase que me encanta, por cierto, que decía México son sus mercados. Sí, claro. Es de Octavio Paz, si no me equivoco. Y también que, por ejemplo, hay cierta, como todo estado, como todo lugar del mundo, hay ciertos ingredientes que son, vamos a decirlo así, nativos, propios de esa zona geográfica como tal, y que pues, estos han generado la invención de recetas de platillos pues como tal únicos, propios de ese lugar en específico, ¿no? Podemos tomar muchísimos ejemplos y no solamente comida, sino también bebidas, ¿no? Hay algunas bebidas que pues hoy en día sí las utilizamos más como para echar relajo, pero tienen una historia impresionante y el hecho de cómo han sobrevivido al correr de los años y cómo es que estas han desarrollado un tipo de convivencia distinta y eso es lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, rápidamente me gustaría tomar el ejemplo de un platillo pues, muy, muy, muy emblemático de la ciudad de Puebla y que es pues como tal los chiles en nogada, ¿no? Que yo creo que tiene pues, elementos propios de esta zona y que tiene una historia también bastante interesante, y pues como tal algunas otras bebidas, no sé, como lo puede ser el pulque, que hay una batalla eterna entre este tema que algún día escuchaba, es que le vamos a poner denominación de origen, ¿no? Y en eso se siguen peleando hasta la fecha, ¿no? Sí. Pero sí, Puebla es un estado que ha producido bastante. Claro. Obviamente tiene su pleito ahí cantado con Tlaxcala, pero son ciertos elementos
pues obviamente hacen de la cocina del estado de Puebla como tal algo digno de estudiar, de investigar, de aprender, de saber, ¿no? Sí. Y como tú lo dices, no todos se encuentran en estos restaurantes tan pues tan demandados de la zona centro, ¿no? El hecho de visitar un mercado como tal, no sé, por ejemplo, hace algunos meses cuando pues todo se encontraba pues, obviamente más pues más abierto, dicho de esa manera, ¿no? El ir a mercados como lo es el de la 18, como es hasta incluso el Parral, el Mercado Hidalgo, algunos otros, obviamente te da el chance de encontrarte con ciertas cosas que como tal en un restaurante no te vas a encontrar, ¿no? Y la oportunidad de probarlos, y obviamente porque yo siempre he sido de la idea de que sí, saben muy bien, ¿no? Pero no saben igual. Entonces, y las cosas tampoco saben igual cuando conoces, pues obviamente su porvenir. Y me llama bastante esto la atención que tú comentabas también, ¿no? De ese patrimonio tangible e intangible, ¿no? Que pues obviamente, ahora sí que como la palabra lo dice, lo tangible es lo que vemos, ¿no? Lo que, en donde te puedes llegar a parar, lo decíamos, una iglesia, un edificio como tal. Lo intangible, pues es eso que a veces no nos percatamos que sigue vigente, hasta incluso algunas palabras, algunas formas de hablar, ¿no? Entre algunas otras cosas más. No sé, algo más que les gustaría comentar. Sí, por ejemplo, de esa cuestión de lo que hablas, podemos decir que la catedral pues, es un edificio pues bastante bonito, que tiene pues una arquitectura bastante extraordinaria y todo eso, pero también todos los hechos históricos que ocurrieron dentro de ella también le dan aún más, ¿no? Todavía le dan un poquito más de valor, ya no solamente como edificio, sino es un monumento histórico. Y eso es como también la gran diferencia entre lo que es entre lo que es cultura y lo que es histórico, por ejemplo. Sí, así es. A mí, ¿saben qué? De verdad me gustaría que ya esto se resolviera un poco para poder hacer tener una actividad que a mí de manera muy personal me encantaba, porque si bien en muchas ocasiones nosotros creemos y pensamos, eso es una opinión bastante personal, que pues, obviamente la historia se encuentra en los museos, ¿no? Que la historia la vas a encontrar en los monumentos, ¿no? O que necesitas revisar algunos documentos, pues obviamente avalados por investigadores, y sí, es completamente cierto. Pero en muchas ocasiones también hay bastante historia en manos de gente. Y yo me refiero a esto, al barrio de los Sapos, ¿no? El caminar un sábado, un domingo, cuando pues, obviamente todo estaba muy bien, a mí de manera muy personal me gustaba mucho, porque te encontrabas de todo, ¿no? Desde monedas antiguas, desde llaveros de algunos llaveros, reconocimientos, pósters de eventos que se hacían en la ciudad de Puebla, que ahorita pues, pasan a ser pues, como tal antigüedades, algunas a precios bastante accesibles, algunas sí un poco más caras, de toda esta parte en donde pues, hay bastante gente dedicada a vender antigüedades, muchísimas cosas que han formado parte como tal del desarrollo de la historia de la ciudad, y que si nos tomáramos la molestia de andar de preguntones, dicho de esa manera, podríamos encontrarnos. Yo me encontré varias cosas que en algún momento cuando les tomaba fotografías o me llegaba a comprar alguna, luego me decían, mira, yo participé en ese maratón, o mira, yo me acuerdo mucho de esa temporada en la que se hacían luchas en tal lugar, así y así, ¿no? Entonces, yo creo que pues es simple y sencillamente pues, buscar las fuentes en donde podemos encontrar todo este tipo de información, ¿no creen? Sí, yo creo que es un diálogo muy necesario el que se tiene que hacer entre la parte académica, ¿no? Y la población, porque muchas veces todas estas investigaciones, ¿no? Y no hablo solamente desde la historia, ¿no? Desde la antropología, la sociología, ¿no? Que son áreas que están trabajando mucho, pues muchas veces se queda ahí nada más ese conocimiento, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos hacer es invitar a esas personas a que realicen proyectos y demás para llevar este conocimiento a la población, y también a la misma población a buscar esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mucho de la historia, de las tradiciones, las leyendas, lo que conocemos sobre la ciudad, viene de pláticas de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros familiares. Entonces, de esta forma es que nosotros queremos
queremos que la gente también se involucre, ¿no? En saber sobre la ciudad, ¿no? Que las mismas personas busquen con familias, con sus papás, sus abuelos, que les pregunten, ¿no? Sobre la ciudad, entablar como un diálogo más amplio sobre lo que hemos ido construyendo como esta ciudad que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que este diálogo nos va a ayudar a visualizar un poco cuál es la ciudad que queremos, ¿no? Y en mi caso yo creo que la ciudad que queremos es una ciudad como que sea más diversa, ¿no? Mostrar esa diversidad, esta interculturalidad que hay desde la misma ciudad, ¿no? Que no se quede solamente estática y que no se quede cerrada a solamente una clase o demás, ¿no? Sino ampliar y que toda la gente se sienta parte de esta población y de todo lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que esa va a ser nuestro objetivo y lo que queremos buscar dentro de esta coordinación, ¿no? Sí, pues es una chambota realmente de los gobiernos, de cualquier gobierno. De cualquier estado. De cualquier estado, defender y pues tener bien arraigado todo lo que sea su patrimonio histórico, ¿no? Sí, realmente es una chamba gigantesca. Hemos visto por ahí muchos gobiernos que la han regado, muchas partes de la ciudad de Puebla que pues desafortunadamente han dejado de existir como se concibían, ¿no? Porque yo creo que tuvieron pues unos malos manejos. Sí, no sé, por ejemplo, el que era y fue en algún momento Jardín del Carmen, ¿no? Que lo convirtieron ahora en una especie de parque ahí medio extraño. Yo creo que por no tener esta conciencia histórica de lo que realmente representa, ¿no? Para la gente. Exacto, es que estás metiéndote con los sentimientos y la memoria de las personas, ¿no? Entonces, por eso es que sí debe de haber este diálogo, porque si también la misma población no muestra ese sentimiento, no exige y demás, pues entonces muchas veces pasa esto, ¿no? Que el Estado, por los intereses que tiene y demás, ¿no? Pues no le interesa tocar esta memoria de la población. Entonces, por eso es revalorizar un poco más, que la gente realmente se sienta parte de la ciudad para que en cualquier momento que quiera pasar esto, pues no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, darle ese sentido y, bueno, sobre todo, hacer que la población entre en este diálogo, ¿no? Entre académicos, Estado y que se apropie de su propia ciudad, que la misma ciudadanía sea la que defienda sus monumentos, sus espacios históricos, ¿no? Eso es lo importante de tener una conciencia histórica, por ejemplo. Rápidamente vamos a mandar un par de saluditos a la gente que nos está escuchando. A Elodia García, a Lázaro López Peralta, a Jenny Solís, compañera, por aquí nos echaron bronca que dónde andaba, y tranquila amiga, a Wendy de Estrada, a ella le toca la semana pasada, ahora sí que en esta ocasión nos hicieron el favor de acompañarnos del IMAC, para hablarnos un poco de este proyecto que yo creo que es bastante importante siempre darle espacio y difusión, ¿no? Lo comentaba hace un momento aquí mi querido Fabián, muchísimas ocasiones las administraciones de los gobiernos de donde ustedes quieran, cometen la omisión y el no darle valor a este tipo de cosas, ¿no? Porque ya lo comentábamos al principio de todo esto, muchas ocasiones el arte, la cultura, nuestra historia, nos brinda ese, vamos a decirlo de esta manera, nos brinda ese extra para poder darnos, para poder darle valor al lugar en el que vivimos, para poder entender y decir, ¿sabes qué? Ok, como lo decía hace un momento mi querido Fabián, la idea no es mala, ¿no? Por ejemplo, el querer desarrollar, renovar algunos espacios. Pero si en algún momento nosotros no entendemos el valor histórico que estos tienen, pues quizás nos perderíamos de la oportunidad de conocer un poco más del lugar en el que vivimos, ¿no? Tan simple y sencillo como es, ¿no? ¿Algo más que nos quieran comentar? Sí, pues en este caso, por ejemplo, hemos visto que se ha dado esto en lo que eran, por ejemplo, antes fábricas en la ciudad de Puebla, y es algo que la coordinación quiere revalorizar, ¿no? Que la ciudad de Puebla, muchas de las colonias que existen en la actualidad, pues se formaron a raíz de estas industrias que se establecieron en la ciudad de Puebla, ¿no? Y sobre todo también, por ejemplo, en un momento histórico muy importante donde los obreros exigían, por ejemplo, el establecimiento de viviendas, ¿no? El establecimiento de escuelas, de parques, ¿no? Entonces,
pues sí, retomar este sentido que le ha dado la población y que hoy vemos y que quizá no sabemos esta historia, ¿no? Entonces, pues la idea es que desde el IMAC y desde la coordinación, pues ir buscando este tipo de proyectos, ¿no? Sí, y no solamente de historia, de como dices, del centro histórico, sino pues también de las colonias y todo eso, porque al final de cuentas, pues es parte de sentirte de ahí, ¿no? De sentir ese arraigo. Fíjate que otra cosa, ahorita que lo mencionan, algo que a mí hace algún tiempo pues, me llamó bastante la atención, incluso yo estaba investigando un poco sobre, era pues las vías de comunicación, ¿no? Yo creo que hoy en día en Puebla tenemos bastantes lugares todavía que fueron o son parte de la historia y que aún son funcionales, ¿no? Varios puentes que nos comunican con distintas, con distintos municipios, con distintas juntas auxiliares, hasta incluso algunos, por ejemplo, yo en algún momento en este arco que se encuentra aquí antes de subir a lo que es la zona de los fuertes, yo decía, qué bonito arco, aquí que había, pero no, en verdad era una aduana, ¿no? Sí. Así es, entonces cuando ya te pones a preguntar, investigas un poco, dices, mira, en serio la función de esto como tal. Sí, imagínate si lo hubieran derrumbado hace años, ¿quién supiera eso? ¿Quién se preguntaría acerca de eso? Sí, ¿no? sí, es lo importante, ves entonces el funcionamiento, por ejemplo, de la ciudad en ese entonces, por dónde eran las entradas, todo eso te dicen esos edificios, no hablan por sí solos. Entonces es lo importante de estos patrimonios históricos. Así es, y como pues muchísimas ocasiones el hecho de ser una ciudad pues con la estructura o la infraestructura de poder tener caminos, puentes, de poder estar comunicada, ayudó pues obviamente al enriquecimiento, al comercio, como tal, a conocer a otras ciudades, al compartir, pues obviamente desde algunos alimentos, lo que decías tú, ¿no? El poder atraer como tal a industrias, la textilera, quizá la alfarera, entre algunos otros comercios más, que obviamente fueron enriqueciendo lo que fue pues sí, como tal, la convivencia, ¿no? Con la gente de esos años. Y yo creo que la mejor memoria es como tal, la que nos pueden contar nuestros abuelos, ¿no? Porque ellos aún son personas que recuerdan cómo era antes, ¿no? A mí todavía algo que me encantaría, que ya se puede, pero porque aquí pues, hay por ahí un tren, pero pues sí, no como los de antes, no como el cómo se transportaba antes toda la gente. Yo escuchaba, ¿no? En algunas historias ahí por parte de la familia que tengo, que pues yo soy mitad y mitad, ¿no? Soy mitad de Puebla y mitad de Tlaxcala. Entonces luego me contaban, ¿no? ¿Sabes qué? Pues antes con tu abuela nos íbamos a vender maíz a San Martín y íbamos de Tlaxcala a Puebla. Tu abuelo, bueno, me contaban ahí en el estado de Tlaxcala, tu abuelo se iba a trabajar a Puebla, tomaba el tren en tal estación, se bajaba en tal estación. Entonces yo creo que es parte de, ¿no? Y simple y sencillamente hay que seguir buscando a la gente que esté interesada en que no necesariamente sea por sacar una tesis, ¿no? Que sea ya quizá por amor al arte, si lo queremos ver así, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo con lo que quieran despedirse? Sí, pues nada más saber que el IMAC pues tiene muchas actividades, ¿no? Yo quiero reconocer el trabajo de mis compañeros, ¿no? La mayoría de nosotros somos jóvenes, ¿no? Nos han dado la oportunidad de entrar a esta institución y pues estamos como muy contentos de pertenecer a ella y también con muchas ganas de hacer muchos proyectos y demás, ¿no? Entonces yo creo que se está viendo reflejado, ¿no? Venimos con estas ideas de cambiar muchas cosas, ¿no? Vamos poco a poco, pero lo estamos logrando, entonces eso es lo que quiero invitar a la gente, que se acerque a estas actividades, que vea, ¿no? Toda esta oferta cultural que se está dando, ¿no? Y pues también que se acerquen al IMAC, ¿no? O sea, yo creo que quizá algunos de artistas, promotores culturales no se habían acercado al IMAC porque en algún momento quizá les cerraron las puertas, pero pues la idea es que ahorita sí lo que queremos es hacer que la gente se acerque, ¿no? al IMAC, que hagan proyectos, demás, y pues nosotros los vamos a ir atendiendo, ¿no? Todo lo que resta de esta administración. Perfecto, muchísimas gracias. Rápidamente, toda la gente que nos escucha, algunas pequeñas recomendaciones ante el tema de lo que es prevención. Desafortunadamente, yo creo que a través de medios de comunicación abiertos,
pues hemos visto que en nuestro país hay una desafortunada situación en este momento. Ahora sí que con la llegada de la temporada de calor y los vientos, pues hay un número importante de incendios forestales a lo largo del territorio nacional. Entonces, pues una invitación a toda la gente que pues obviamente también eso es parte de nuestro patrimonio, nuestros parques nacionales, nuestras zonas verdes, en donde pues obviamente no sabemos a veces, ¿no? Qué tanta historia nos podemos encontrar, ¿no? Claro. Yo he escuchado, en algún momento platicaba con un chavo que estaba estudiando arqueología y le digo, ¿y por qué arqueología? Me dice, porque siempre va a haber trabajo. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque a lo largo de México, en donde sea, te vas a encontrar vestigios. Sí. Pues ahora sí que de la cultura prehispánica. Que dije, ay, ¿en serio? Me dice, sí, te lo juro. Me dice, solamente que pues muchas ocasiones pues no hay como tal el apoyo, no hay, o no se fundamenta bien vamos a decirle así, la investigación, y por eso es que a veces se llegan a pasar por alto, ¿no? Pero pues obviamente cuidar nuestras zonas boscosas, nuestras zonas, nuestras áreas verdes, más ahorita en esta temporada que estamos en temporada de estiaje, que ya la gente ya empieza a preparar como tal la tierra para lo que es la siembra de diversos granos o alimentos, y pues obviamente muchísimas ocasiones pues no hay como tanto cuidado, ¿no? Y se llegan a generar estos incendios, ¿no? Que yo estaba viendo ahora es que por la mañana, en este momento nos encontramos con un promedio de 37 incendios forestales a lo largo de 3 estados de la República, los cuales pues no están siendo controlados al 100%, y pues obviamente eso simboliza pérdida de flora, de fauna. Exactamente, pérdida de flora y de fauna. Para toda la gente que esperemos se quede en casa, pero si de no ser así, visita este tipo de zonas. Recuerden, no tirar basura, hay que mantener limpias estas zonas, principalmente botellas de vidrio, porque estas pueden generar un efecto de lupa que puede generar pues, como tal un incendio. En caso de ver un incendio, pues comunicarse como tal, ya sea a bomberos, Protección Civil, CONAFORT, para poder reportarlo y que se tomen acciones y cartas en el asunto para que pues obviamente no sea grande y pues obviamente se llegue a perder se llegan a perder vastas zonas de áreas verdes. Ahorita va una cantidad bastante importante de pérdida como tal. Entonces, pues yo creo que ahora sí que todo está en nuestras manos como tal. A toda la gente también que se encuentra pues ya laborando quizá o saliendo a hacer algunas actividades o que se encuentra en casa, una recomendación bastante importante y es tomen agua. En este momento pues las temperaturas pues también como tal a nosotros nos afectan, esto que llaman como tal el golpe de calor, exactamente, que puede elevar la temperatura corporal, haciéndonos sentir algunas molestias que pueden ir desde vómito, mareos, desmayos incluso, y en algunos casos pues sí ya necesitar como tal de la intervención pues como tal de un médico, ¿no? O de visitar pues como tal una sala de urgencias, que hasta la fecha no sigue siendo como lo más recomendable. Exactamente. Y pues ya saben, recuerden comer bien, comer frutas y verduras, tomar bastante agua, no salir ahora sí que es que lo que es entre las 12 del día y las 4 de la tarde, que es cuando el sol como tal está pegando más fuerte. Y pues siempre mantenerse informados, ¿no? Echarle un ojo al Sistema Meteorológico Nacional, y de la misma forma, ¿quién sintió el sismo del otro día? Yo justamente estaba haciendo mi cena y sí sentía en mis piecitos, que fue muy leve, ¿no? De 5 punto y algo, pero sí me tocó sentirlo. Así es. No, pues yo estaba en carretera, así que cuando yo llegué a mi casa me dijeron tembló y dije, ¿en serio? Sí. Entonces, pues ahí en este tema pues es siempre conservar la calma, mantenerse bien informados, saber que pues siempre el monitorear, como lo decíamos hace un momento, el tener estas herramientas que nos permiten accesar información lo más rápido posible, pues echarle una hojita a lo que es el tema de la prevención como tal, echarle un ojo como tal, igual a las plataformas de Protección Civil, del sistema Sismológico Nacional, por ejemplo, y por qué no, quizá descargar alguna aplicacioncilla que nos avise que está temblando, ¿no? Entonces ahora sí que siempre para estar bien informados y pues, por supuesto prevenidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Rápidamente les tenemos por aquí un anuncio. La SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda tu carrera, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorios especializados, licenciaturas, contamos con licenciaturas en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Y si te quieres seguir preparando, contamos también con especialidad en Comunicación Corporativa,
Maestría en Alta Dirección, no esperes más. Recuerda, nos puedes visitar a través de www.ssh.edu.mx o contáctanos al WhatsApp 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Rápidamente un saludo a Jonathan Egel, que nos escucha de Estados Unidos, amigo, colaborador y familia, y pues a toda la gente que nos anduvo escuchando a través de la página www.ansusmultimedios.com. Recuerden Twitter, Ansus Multimedios, e Instagram y Facebook como Ansus Multimedios Radio.